Bien, bueno, entonces como vamos a trabajar con esta conexión delta, como les decía hace un momento, entonces esta conexión en delta lo que vamos a hacer es reducirlo a una conexión en estrella. Bien, que si se dan cuenta, lo voy a dibujar también, estas tres son las terminales de la conexión en triángulo, ¿verdad? Conexión, perdón. Se, ah, ya, esta sería la conexión en triángulo, ¿verdad? Estas de rojo serían sus tres terminales, ¿verdad? Y entre esas tres terminales de la conexión en triángulo, lo que tengo que hacer, tal y como hemos visto hace un momento cuando hemos explicado cómo transformar entre conexión y conexión, tenemos que dibujar ahora la conexión en estrella, ¿verdad? Entonces, entre estas tres voy a dibujar la conexión en estrella, que sería esta conexión entre el capacitor A, el capacitor B y el capacitor C, ¿cierto? Eso es lo que estaría haciendo en esta parte. Bien, a ver, para que se entienda un poco mejor, lo voy a dibujar esta conexión, pero tal y como lo hemos visto hace un momento. Bien, la conexión que es en delta, que sería de 3, 4 y 15, la voy a dibujar con azul, sería la que está por fuera. Perdón, no me está saliendo muy bien. Ya, esta sería la conexión en triángulo, ¿verdad? Que es entre 3, entre 15 y entre el capacitor de 4. Bien, y la conexión en estrella, la que he dibujado de rojo, también aquí la voy a dibujar de rojo. Y voy a tener que este capacitor de aquí va a ser el capacitor A, el capacitor B va a ser el de aquí, y finalmente el capacitor C. Bien, me estoy olvidando colocar sus nombres. Este de aquí hemos dicho que va a ser el de 3, ¿verdad? Este de aquí, el de 4. Y este de aquí, el de 15. ¿Cierto? Este va a ser el A, este va a ser el B y este va a ser el C. Bien, esto para que no se pierdan mucho, tal vez o no se confundan con la forma en la cual estamos colocando la conexión en delta y la conexión en estrella. Y más bien puedan distinguir mejor las dos conexiones como tal y como las hemos conocido hace un momento, ¿verdad? Cuando hemos enseñado cómo transformar de conexión a conexión. Bien, bueno, entonces esta conexión de aquí, de rojo, hemos dicho que va a ser la conexión en estrella. Y lo que tengo que hacer ahora, ya que quiero transformar a esta conexión estrella, es calcular los valores de esta capacitancia A, capacitancia B y capacitancia C en función a los valores que tengo de la conexión en triángulo, que serían 3 microfaradios, 4 y 15 microfaradios. Bien, bueno, entonces para eso voy a recordar las ecuaciones que hemos visto hace un momento, que serían las ecuaciones para transformar de la conexión triángulo a la conexión estrella. Bien, entonces, a ver, esto de aquí lo voy a tratar de mover. Esto lo voy a poner aquí. Bien, sí, se puede mover. Bien, entonces vamos a utilizar las ecuaciones para transformar de conexión triángulo a conexión estrella. Bien, en esas ecuaciones lo primero que teníamos que calcular, o bueno, lo primero que vamos a calcular en este caso es la capacitancia de este capacitor A. Bien, hemos dicho que en el numerador tiene que ir multiplicado, se supone, bueno, en el caso de esta conexión en estrella, tiene que ir la multiplicación de este capacitor bueno, de esta capacitancia con esta capacitancia, de esta capacitancia con esta capacitancia, de esta capacitancia que es de 4 con la capacitancia de 3, bueno, que ya tenemos, 3 por 4, la capacitancia de 4 con la de 15, y la de 15 con la de 3, y la de 15 con la de 4, ¿verdad? Todo eso hemos visto en las fórmulas que se resume en la multiplicación bueno, en el caso
del anterior gráfico que les mostré, la anterior parte, era C sub 1 por C sub 2, por C sub 1, por C sub 3, por C sub 2, por C sub 3, ¿verdad? Eso era lo que teníamos que reemplazar. Bien, en este caso ya no tenemos los valores de la capacitancia de manera literal, por tanto vamos a reemplazar directamente sus valores. Bien, voy a multiplicar entonces 3 por 4, 3 por 15, bueno, más 3 por 15. Después tengo que multiplicar 4 con 3, pero ya tengo esa multiplicación. Después tengo 4 con 15, aquí sumo más 4 por 15. Finalmente tengo que multiplicar 15 por 3, que ya tengo, y también 15 por 4, que también ya tengo aquí, ¿verdad? Entonces, con eso ya tendría completado lo que tiene que estar en el numerador, según la fórmula que les he mostrado hace un instante, ¿verdad? Si han entendido bien la fórmula, entonces no va a haber problema con esto. Bien, ahora, el detalle es en el valor de capacitancia que tengo que colocar aquí en el denominador, ¿verdad? Hemos dicho que tenemos que colocar el valor de capacitancia del capacitor que eh, está siendo apuntado por la línea del capacitor A, que es la capacitancia del capacitor que queremos calcular ahora, ¿verdad? Queremos calcular C sub A, entonces nos fijamos dónde está C sub A y está sobre esta línea, ¿cierto? Entonces, vemos que esta línea está apuntando hacia este capacitor de 15 microfaradios, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que colocar en el denominador para hallar C sub A es 15 microfaradios. Bien, si pueden ver en el gráfico también que he colocado aquí, se cumple de la misma forma si coloco la flecha en el sentido de esta línea sobre la cual está el capacitor A, que está en sentido vertical. La flecha me va a apuntar hacia el capacitor de 15, ¿verdad? Entonces, como les decía, tengo que colocar el valor de la capacitancia de 15 microfaradios. Bien, aquí si se dan cuenta no estoy colocando las unidades porque si se dan cuenta todas las unidades están en microfaradios, así que finalmente cuando realice estas operaciones el resultado me tiene que salir en microfaradios. Bien, entonces ya tengo todo reemplazado en la fórmula para calcular la capacitancia del capacitor A y por tanto tengo que reemplazar estos valores que les pediría que ustedes vayan reemplazando en sus calculadoras y no sé, por el chat me pueden decir cuánto les sale el valor de la capacitancia A. Bien, bueno, entonces vamos a ir ahora al cálculo de la capacitancia del capacitor B, bien, que es este de aquí. Bien, bueno, para eso lo que tengo que colocar en el numerador, hemos dicho que va a ser exactamente lo mismo que hemos colocado en el numerador para calcular C sub A, ¿verdad? En sí va a ser lo mismo para calcular C sub A, C sub B y C sub C. Tengo que colocar exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es este valor de capacitancia que está en el denominador. Para eso me tengo que fijar lo mismo que hicimos hace un momento para colocar este valor de 15. Me fijo en el gráfico. Bueno, tenemos el capacitor B, ¿verdad? Bueno, aquí no se va a ver a simple vista. Bueno, no vamos a poder utilizar ese recurso más o menos memotécnico que les enseñé hace un momento, ya que no tiene una forma triangular esta conexión entre capacitores, por tanto no creo que se entienda muy bien, ¿cierto? Por eso también hemos dibujado la misma conexión de aquí, aquí abajo, ¿verdad? La hemos dibujado en forma triangular, ¿bien? Entonces, me fijo, voy a trabajar con este gráfico ahora, tengo el capacitor B, ¿verdad? Y entonces me fijo la línea sobre la cual está el capacitor B, que está en este sentido, ¿verdad? Y puedo ver entonces que en este sentido, esta línea del capacitor B está apuntando hacia el capacitor T4, ¿cierto? Entonces es por eso que estoy colocando el valor de capacitancia de 4 en el denominador para calcular C sub B. Bien, utilizando, para que se entienda más claro, este otro gráfico
que está más en forma triangular, ¿verdad? Como hemos visto hace un momento, para que ustedes logren distinguirlo de una manera más rápida. Bien, bueno, entonces lo único que nos faltaría aquí es calcular la capacitancia del capacitor C. Bien, hemos dicho en el numerador colocamos exactamente lo mismo y en el denominador, bueno, aquí ya no hay mucho que analizar ya que finalmente solo me queda un valor de capacitancia que hasta ahora no he utilizado, ¿verdad? Que es el valor de la capacitancia de 3 microfaradios. Bien, ya tenía reemplazado el de 15, el de 4, así que finalmente aquí, como es el único que me falta, ya no tengo que analizar mucho, solo tengo que colocar el valor de 3, bien, y como les decía, no colocamos microfaradios, ya que todo está en microfaradios, por tanto, el resultado nos tiene que salir en microfaradios. Bien, hasta aquí, no sé si tienen alguna consulta o algo que no se haya entendido. ¿Todo claro, chicos? Aquí, bueno, una recomendación también, para que no se compliquen mucho en el examen, ustedes directamente, si se dan cuenta que ya es una conexión en delta, entonces lo podrían dibujar de esta forma, ¿verdad? Tal y como he dibujado con con, he dibujado de azul y de rojo aquí, ¿verdad? Así también ya ustedes podrían dibujar en su examen para no complicarse mucho, conseguir siguiéndole el hilo a esto de la forma en la cual están conectados los capacitores, ¿verdad? Que no, quizás no es muy sencillo darse cuenta si están trabajando con conexiones triángulo, estrella. Entonces, ustedes una vez que se dan cuenta al inicio del examen que esto es una conexión en triángulo, tal vez podrían volver a redibujar este circuito de esta forma, ¿verdad? Aquí lo colocarían en el circuito, esta conexión en triángulo, como un triángulo, ¿cierto? Así tal y como lo he dibujado aquí. Yo aquí no lo he hecho de esa forma porque, bueno, estos circuitos lo dibujo con un programa que no me permite colocar eh, en diagonal los capacitores ni cualquier otro dispositivo, resistencias o algo. Por eso es que lo he continuado de esta forma. Bien, he continuado trabajando de manera horizontal y vertical. Bien, por eso también es que he vuelto a dibujar esta conexión de esta forma. Bien, bueno, entonces no sé si hay consultas. A ver, algunos me han escrito por el chat los valores de de las capacitancias. A ver, ya aquí directamente yo ya tengo los resultados. Vamos a ver, la capacitancia A me sale 7,8 microfaradios, como les decía, me tiene que salir en microfaradios. La capacitancia B 29,25 y la capacitancia C 39. Bien, a ver, en el chat me dicen, eh, bueno, sí, algunos, eh, está bien, algunos valores, creo que alguien se equivocó, pero sí, todas las demás respuestas están bien. Bien, entonces los valores serían de las capacitancias 7,8, 29,25 y 39 microfaradios. Bien, entonces con esto, ¿qué tendría? Ya tendría entonces calculados mejor los valores de las capacitancias de esos tres capacitores, de C sub A, C sub B y C sub C. Bien, entonces ya he transformado hasta ahora esta conexión, que era la conexión en triángulo, a la conexión en estrella. Bien, por tanto, en el gráfico lo que tienen que hacer a continuación es desechar esta conexión en, en triángulo, ya que han transformado de triángulo a estrella y tienen que continuar trabajando con la conexión en estrella. Bien, es como tienen que continuar en esta parte, en el ejercicio. Bien, a ver, vamos a borrar todo esto y vamos a continuar. A menos que alguien tenga alguna duda. Bien,
No hay dudas, entonces continuamos. Bueno, como les decía hace un instante, tienen que, una vez que ya han transformado de triángulo a estrella, entonces borran la conexión triángulo, ya que ya se ha transformado en esta conexión en estrella, ¿verdad? Que es esta que está de rojo. Y esta conexión en estrella, lo que voy a hacer es acomodarlo un poco. Todo esto que es una sola, bueno, esto estaría sobre una sola rama. Bien, rama es un término más que todo que vamos a explicar bien en circuitos. Esto sería como un solo cable, ¿verdad? Pero se le dice rama en circuitos. Bien, esto es una sola rama, así que no importa si está dibujado así, un poco deforme o de otra forma, es una rama, por tanto lo puedo dibujar así, ¿verdad? Están conectados estos dos de esta forma. Puedo reacomodar un poco el gráfico del circuito y acomodar este capacitor o estos dos capacitores de esta forma. Después este otro capacitor lo puedo recorrer un poco más aquí, no interesa. Lo que estoy haciendo es recorrerlo, este capacitor A hasta aquí arriba, ¿verdad? Entonces no estoy afectando en nada al circuito. Por último estoy reacomodando este capacitor C. Lo estoy colocando un poco más arriba, cosa de que esté sobre esta línea. Bien, si se dan cuenta, no he alterado en nada al circuito. Lo único que he hecho es reacomodarlo un poco para que se vea mejor. Bien, bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es seguir reduciendo conexiones, ya sea serie, paralelo, delta o estrella. Bien, ¿alguien me puede decir dónde tengo alguna conexión de esas? Puede ser quizás en estrella, en triángulo, en serie o en paralelo. ¿Entre qué capacitores tengo alguna de esas conexiones? Está fácil, ¿verdad? Sí, tengo una conexión en serie. Es correcto lo que me dice su compañero. Tengo una conexión en serie. Bien, tengo una conexión en serie entre el capacitor 2 y el capacitor B, ¿verdad? Entre el capacitor de 2 microfaradios y el capacitor C sub B. Bien, entonces lo que tengo que hacer es reducir esos dos capacitores a una capacitancia equivalente para seguir reduciendo el circuito. Bien, entonces estos dos capacitores, que son el capacitor de 2 microfaradios y este capacitor B, los voy a reducir en serie a un solo capacitor. Bien, la capacitancia de ese único capacitor al cual voy a reducir estos dos es la capacitancia equivalente 1. Y va a ser igual, como ya hemos visto en la anterior clase, la fórmula es 1 sobre 1 sobre 1 sobre el valor de una de las capacitancias. Voy a tomar primero la de 2 más 1 sobre el valor de la otra, de la capacitancia del otro capacitor, que es 29,25. Bien, entonces voy a tener finalmente que la capacitancia equivalente a 1, si ustedes lo reemplazan en su calculadora, va a ser, como todo esto está en microfaradios, me tiene que salir en microfaradios, tiene que salir 1,87 microfaradios. Bien, entonces esta capacitancia equivalente 1 sería la capacitancia equivalente de estos dos capacitores en serie. Bien, entonces reduciendo esos dos en series me va a quedar un solo capacitor, ¿verdad? Un solo capacitor equivalente que va a ser este que he dibujado con color verde. Bien, bueno, entonces ya he reducido esos dos en serie. Tengo que seguir buscando capacitores o conexiones entre capacitores para seguir reduciendo, ¿cierto? Ahora, ¿alguien me podría decir cuál es la siguiente reducción que podría hacer? En paralelo, ¿verdad? Sí, exacto. Puedo reducir estos dos capacitores en paralelo, el capacitor A y el capacitor equivalente 1. Bien, bueno, y como sabemos, la fórmula para reducir en paralelo es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es hacer la suma directa de los valores de capacitancia de este capacitor de rojo y este capacitor de verde. Bien, entonces la capacitancia equivalente de estos dos, que le voy a llamar capacitancia equivalente 2, va a ser la suma de C sub A más C equivalente 1, que sería 7,8 microfaradios más 1,87 microfaradios.
lo cual me tiene que dar como resultado el valor de la capacitancia equivalente 2, que es 9,77 microfaradios. Bien, con eso entonces habría reducido estos dos capacitores, el rojo y el verde, a un solo capacitor. Bien, que es este de verde más claro. Bien, que va a ser el capacitor equivalente 2. Y finalmente lo único que tengo que hacer es reducir estos dos capacitores que, como se pueden dar cuenta, están en serie, ¿verdad? Entonces utilizo la fórmula para reducir capacitores en serie, que es 1 sobre 1 sobre 9,67 más 1 sobre el valor de la capacitancia C es 39, ¿verdad? Ustedes lo han calculado, es 39 microfaradios. Por tanto, reduciendo esto a la capacitancia equivalente entre estos dos, le voy a llamar directamente capacitancia equivalente. ¿Por qué? Porque ya me estaría dando solo, finalmente, un solo capacitor equivalente, que sería el capacitor equivalente entre la terminal A y la terminal B, que es lo que me pide calcular el inciso A de esta pregunta de examen. Bien, por tanto, tengo finalmente que la capacitancia equivalente entre estos dos, que es la capacitancia equivalente total de la conexión entre capacitores, es 7,75 microfaradios, ¿cierto? Esto podrían dibujarlo una vez más aquí, el circuito. Tenemos que la capacitancia equivalente o del capacitor entre A y B va a ser 7,75 microfaradios. Con eso ya estaría resuelta la primera o el primer inciso de esta pregunta de examen. Bien, este sería el capacitor equivalente entre A y B y su capacitancia es 7,75 microfaradios. Bien, bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta, chicos. Ya con esto ya estaría terminado el inciso A. ¿Tienen alguna consulta? ¿Se entendió? No, Auxi. Sí, todo bien, Auxi. Ok, bien, gracias. Entonces, vamos a continuar. Bien, vamos a continuar con los otros dos incisos. Bien, tenemos todavía un inciso B y un inciso C, que, bueno, ya no son tan complicados. Solo tenemos que hacer uso de algunas fórmulas. Bien, bueno, el inciso B nos pide calcular la diferencia de potencial y la carga en el capacitor de 3 microfaradios. Bien, entonces para eso tenemos que hacer uso, bueno, podemos calcular primeramente, podemos calcular tanto la diferencia de potencial o la carga, ¿cierto? Porque hemos dicho, bueno, porque estos dos valores están relacionados, como hemos visto desde la primera clase de capacitores, estos dos valores están relacionados con una sola fórmula, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, ¿alguien recuerda esa fórmula con la que relacionábamos la carga y la diferencia de potencial? Era la primera fórmula que hemos visto en capacitores. En sí era la fórmula más esencial, podríamos decir, de capacitores. Bien, esa fórmula, les recuerdo, es la fórmula de la capacitancia, ¿cierto? Es la primera fórmula que hemos visto, si ustedes se acuerdan de la anterior clase, de ese gráfico de las placas y de la diferencia de potencial aplicada entre las placas. Teníamos que finalmente la constante de proporcionalidad entre la diferencia de potencial y la carga es la capacitancia, ¿verdad? Y la capacitancia entonces va a ser carga sobre diferencia de potencial. Bien, esa es la fórmula más esencial, por así decirlo, en este tema, así que tienen que recordar. Bien, entonces les decía que da igual cuál de esos dos valores, diferencia de potencial o carga, da igual cuál calculemos primero. Finalmente, si tenemos la capacitancia, vamos a poder calcular el otro, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo tengo la diferencia de potencial, despejo aquí y voy a tener diferencia de potencial por
el valor de la capacitancia, que es 3 microfaradios, y voy a tener la carga, ¿cierto? Y así. Entonces, esta fórmula nos va a ser útil en este segundo inciso, o inciso B. Bien, bueno, entonces, aquí justamente está esa fórmula, que es la fórmula de la capacitancia, ¿verdad? Bien, bueno, aquí directamente yo les voy a mostrar que la diferencia de potencial en este capacitor de 3 microfaradios es 0 voltios. Bien, ahora, la explicación de esto, bueno, en otro caso, lo que tendrían que haber hecho ustedes es trabajar con las ecuaciones de diferencia de potencial y de carga que hemos visto en la anterior clase, ¿verdad? Teníamos para la conexión en serie y en paralelo. Bien, pero en este caso esta conexión no es tan simple, tiene conexión en estrella y en triángulo, y hemos dicho que para esas conexiones no tenemos fórmulas de carga, ni de diferencia de potencial, ni de capacitancia equivalente. Bien, bueno, pero aquí hay un pequeño truco, o por así decirlo, un pequeño concepto que más que todo lo vamos a o van a ver en circuitos y van a entender por qué es que se da, pero les voy a ir adelantando un poco eso. Vamos a explicar entonces por qué en este capacitor de 3 microfaradios no existe diferencia de potencial. Bien, bueno, adelantándoles un poco, esta parte quisiera que me atiendan bien. Adelantándoles un poco de circuitos eléctricos, que es lo que vamos a ver a continuación, yo ya creo desde la siguiente clase, tenemos en un circuito circulando corriente, ¿verdad? La corriente va a estar circulando en este sentido, ¿verdad? Porque va de la terminal negativa a la terminal positiva. Bien, eso vamos a ver cuando expliquemos circuitos, vamos a explicar el sentido de la corriente, todo eso. Pero por ahora, el sentido de la corriente va en este sentido, tal y como lo estoy dibujando con esta flecha, ¿verdad? La corriente va a ir por el cable, va a recorrer este camino hasta encontrarse con este punto, ¿verdad? Como pueden ver, en este punto tiene dos caminos, ¿verdad? Puede continuar por aquí o puede continuar por aquí. Bien, en la mayoría de los casos, lo que pasa con la corriente es que se divide esta corriente en los dos caminos, ¿verdad? Esta corriente se va a dividir. Bien, pero en este caso no va a ser, bueno, este caso va a ser la excepción. No se va a dividir exactamente, solo va a tomar uno de estos dos caminos. Va a tomar el camino 1 o el camino 2. Bien, ahora, el concepto, o bueno, una forma de explicar un poco el comportamiento de la corriente es que la corriente siempre va a buscar el camino más fácil. Bien, la corriente eléctrica siempre busca el camino más fácil, donde tiene menos obstáculos, menos resistencias, menos capacitores, menos todo. O sea, busca un lugar en el cual no tenga que, bueno, no pierda energía en capacitores, en resistencias y demás, ¿verdad? Porque hemos dicho que estos dispositivos lo que hacen es recibir energía, ¿verdad? Entonces, si la corriente pasa por esos lugares, va a perder energía. O bueno, va a ir perdiendo, va a ir disipando carga, disipando energía en las resistencias, en los capacitores, etcétera. Bien, en resumen, la corriente lo que hace es buscar el camino más fácil, donde tiene menos elementos o menos obstáculos. Bien, ahora, con lo que les acabo de decir, ¿por qué camino le conviene continuar a esta corriente que les estoy dibujando? ¿Por el camino 1, que sería por aquí, o por el camino 2? ¿Qué dicen? Exacto, ¿verdad? Por el camino 2. ¿Por qué? Porque en el camino 2 va a ir continuando por el camino 2 y como pueden ver no existe absolutamente nada. No tenemos, en este camino 2 no tenemos ni resistencias, ni capacitores, ni nada, ¿verdad? Entonces a la corriente le va a convenir pasar por este lugar. Entonces directamente no va a, como este lugar es tan fácil para la corriente como este segundo camino,
Entonces no va a dividirse esta corriente por el camino 1. Directamente lo que va a hacer la corriente es solo tomar el camino 2. Bien, entonces la corriente eléctrica solo va a pasar por el camino 2. Por tanto, toda esta parte que está en el camino 1, que sería, a ver, lo voy a dibujar con otro color, sería esto de aquí, ¿verdad? Este es el camino 1, de aquí, del camino 1 va a ir todavía aquí, aquí, ¿cierto? Pero como en el camino 1 ya no entra corriente, si no entra corriente por aquí, tampoco va a entrar corriente a este capacitor ni a este otro capacitor. Bien, por tanto, lo que vamos a tener es, bueno, más adelante vamos a explicar, lo que tenemos aquí, según la teoría de circuitos, es un cortocircuito. Bien, cuando tenemos entre dos puntos, solamente tenemos un cable en el cual no tenemos conectado nada. Bien, eso se le llama cortocircuito. Vamos a explicar más que todo esta parte en circuitos. Pero a lo que quiero llegar es que la corriente, que es esto de rojo, no está pasando por el capacitor 3, ¿verdad? Ha obviado ese camino, ha preferido ir por el camino 2 y luego va a continuar seguramente por el capacitor de 4 microfaradios. Bien, por tanto, entonces, si no hay corriente por el capacitor, eso significa que no hay carga. Bien, porque cuando veamos, o quizás ya han visto con el ingeniero, la corriente eléctrica simplemente es la intensidad de carga que pasa por un dispositivo, ¿verdad? Es carga por tiempo, perdón, carga sobre tiempo. Eso es la corriente, ¿verdad? Entonces, como no hay corriente, no hay carga. Bien, por tanto, la carga aquí va a ser cero. Si despejo la diferencia de potencial en esta fórmula, voy a tener diferencia de potencial va a ser igual a carga sobre capacitancia, ¿verdad? Si la carga es cero, entonces la diferencia de potencial en el capacitor 3 va a ser cero. Bien, aquí primeramente debí haber colocado carga igual a cero. Bien, pero como ambos están directamente relacionados, da igual cuál coloque primero, porque como los dos están relacionados con una ecuación que sería carga igual a capacitancia por diferencia de potencial, si uno es cero, también el otro va a ser cero, ¿verdad? Si la carga es cero, la diferencia de potencial es cero y viceversa. Bien, por tanto, si no hay carga, es decir, carga igual a cero, la diferencia de potencial también es igual a cero en el capacitor. Bien, por tanto, para el inciso B ya tengo las dos respuestas. La diferencia de potencial es 0 voltios y la carga en el capacitor este de aquí de 3 microfaradios va a ser 0 coulombs. Bien, esas serían entonces las respuestas para este inciso B. Bien, ahora sí, chicos, ¿me pueden confirmar si se está comprendiendo esta parte que acabo de explicar? Sí, Oxy. Bien, perfecto. Entonces, bueno, espero que todos estén pudiendo comprender. De todas formas, a ver si encuentro algún ejercicio parecido también antes de su examen, porque cuando veamos circuitos, quizás ya vayan entendiendo mejor lo que es corriente eléctrica y todo eso. Bien, cuando veamos los ejercicios de circuitos. Bien, por tanto, entonces ya tenemos, como les decía, ya tenemos resuelto el inciso B. Entonces pasemos finalmente al inciso C, que me pide calcular la energía potencial almacenada en todo el circuito. Bien, todo el circuito está compuesto por toda esta conexión entre capacitores, entre el punto A y el punto B, ¿cierto? Entonces, toda esta conexión de capacitores, hemos dicho que los capacitores almacenan energía eléctrica, ¿verdad? En forma de campo eléctrico. Entonces, todo este toda esta conexión de capacitores o arreglo de capacitores está almacenando carga. Bien, esto sería toda la carga, estarían almacenando toda la carga en el circuito, ¿verdad? Porque solo tenemos estos capacitores
en el circuito, no tenemos algún otro dispositivo más que almacene carga. Por tanto, toda esta conexión de capacitores está almacenando una carga eléctrica, ¿bien? O la carga eléctrica total del circuito, ¿bien? Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con un solo capacitor para calcular esa energía potencial almacenada, ¿bien? Porque si ustedes recuerdan, la fórmula para calcular la energía almacenada es 1/2 de la capacitancia en el capacitor por la diferencia de potencial que le estamos aplicando al capacitor. Bien, si se dan cuenta, toda esta fórmula aplica solo para un solo capacitor, ¿verdad? Entonces, toda esta conexión entre capacitores lo tendría que tomar como un solo capacitor, ¿cierto? Entonces, a ver, chicos, se está terminando el tiempo. Para terminarlo con más calma, inciso C, inmediatamente lo voy a terminar esta sesión y vuelven a ingresar, ¿bien? No, no vamos a esperar 5 minutos, ni bien termine, vuelven a ingresar, ¿bien?